propuesta parece que conjuntamente con Gabriel habían estado haciendo una serie de programas de intercambio y de investigación con universidades francesas, ¿no? Yo en alguno de esos proyectos estuve más nominalmente que otra cosa, y que ahora van a hacer como una especie de coloquio en noviembre, que han conseguido que para los docentes de la cátedra de él y para los docentes que nosotros decidamos también, puedan presentar trabajos en forma gratuita para ser leídos y discutidos online, o sea, por Zoom. Y como es una publicación después con referato, que tiene aparentemente como bastante reconocimiento, bueno, después les voy a mandar la información por si están interesados. ¿Mm? Les voy a mandar eso, creo que la fecha, el deadline es fin de agosto, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad para ir pensando también dónde difundir resultados. Y la otra cuestión, después les voy a mandar toda esa info, la otra cuestión es una propuesta que le hice yo, en la que venía pensando. Vieron que ellos tienen, bueno, la actividad esta, el coloquio este es sobre cine y psicoanálisis. Vieron que ellos tienen toda una tradición bastante amplia de trabajar con material fílmico. Sí. Y tienen un montón de tesistas que hacen ese trabajo, ¿no? Yo por lo menos en la maestría veo un montón de tesistas, magíster y doctores que hacen como ese trabajo, laburan con corpus así filmográfico. Y yo lo que le propuse era si no hacíamos una reunión conjunta de la investigación y de la cátedra de él para trabajar la película Elena Sabe. No sé si la vieron, está en Netflix. No la Un vi. poco, bueno, mire, está basada en una novela de Piñero, de Claudia. ¿Es Piñero o Piñero? Nunca me creo. sale. Bueno, no sé si es con I o no es con I. Bueno, es interesante para nuestro tema, me parece. No sé, los que la vieron, bueno, y me dijo que sí, le pareció re buena, parece que ellos ya la estuvieron trabajando, ellos trabajaron la novela, así que, bueno, tienen ganas, mírenla, la película, los que no la vieron, y después pensamos cómo sería esa actividad, ¿no? Que podríamos hacer conjuntamente. Buenísimo. Bien. Eso les cuento. Esta semana la miro. Sí o sí. Es dura, es dura, pero bueno, me parece que Me Mercedes había Morán. ¿De qué se nombrado, trata, Vani? después nunca me acuerdo los nombres, ahora ya la escribí para no olvidarme. ¿De qué se trata, Vani? Se trata de una madre que ha perdido una hija, ¿no? Y una madre adulta mayor que ha perdido una hija, y gran parte de la película es acerca de si eso fue un suicidio, un asesinato, un accidente. Bueno, Ok. es interesante. Bien, buenísimo. Eso. Bueno, si les Planazo para el parece, fin de semana. por eso, es dura, les aviso, pero es interesante, me parece, para nuestro tema, ¿no? Bueno, si les parece, vamos comenzando. Dale, ya ¿No? estamos ya a los 10. Está Ya, Luis. ya llegó Luis. Está Luis. Hola, Luis. Buenas, sí, escuché Estábamos la medio peli. haciendo tiempo. Buenísima Hola, la Luis. peli. Bueno. Bueno, nosotros con Martín estuvimos conversando un poco la idea de esta reunión, y era hacer una reunión bastante conceptual, o sea, no hacer una reunión social. Por eso quizás yo tengo ganas de que hagamos una reunión presencial, puede ser en la facu, en algún horario así más diurno, pero nos parecía importante que fuera una reunión de trabajo. Y para eso, entonces yo les voy a presentar algunas cosas que estuve leyendo, que me parece que pueden ir ordenando un poco, bueno, algunos vectores centrales del proyecto, ¿no? Y después Martín va a tomar a su cargo algunas cuestiones más ligadas a la metodología, ¿no? Y a los objetivos, ¿está bien? Sí. Muy bien.
Entonces, les voy a exponer algunas cosas, supongo que en 10, 15 minutos a lo sumo. Bueno, una de las entradas que encontré yo para pensar en los operadores más importantes de nuestro proyecto fueron ligadas a un mito que no es cualquiera para nosotros, ¿no? Que es el mito de Edipo. El mito, y no solo el mito de Edipo, sino también debería decir la tragedia edípica, ¿no? Es decir, la tragedia de Sófocles, ¿no? En ese punto, Freud es bastante asertivo, por ejemplo, en el texto Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, dice, tenemos la obligación de servirnos de la moneda que predomina en el país que investigamos, que son las neurosis. En nuestro caso, la moneda neurótica es el Edipo, ¿no? Entonces me parece que si reconocemos ahí como cierta moneda, cierta unidad de medida, ¿no? Está bueno ir a brevar de eso, ¿no? Entonces un poco yendo a la tragedia, otro poco volviendo a Freud, y un poco trabajando el seminario de Foucault, El gobierno de los vivos, donde Foucault lo que hace es una relectura bastante exhaustiva de esa tragedia. Estuve tratando de buscar algunas claves para abordar 3 puntos. Por un lado, el saber, por otro lado, la verdad, y por otro lado, ¿cuál es el método, mecanismo, procedimiento de producción de esa verdad o de extracción de esa verdad, ¿no? Ya vamos a ver en cada caso. Me parece que son operadores de nuestro proyecto, centrales para ir pensando, ¿no? Ustedes saben que, bueno, nosotros que somos lectores de Freud, estamos como muy acostumbrados a leer el mito edípico y a volver a la tragedia justamente desde la perspectiva freudiana, ¿no? Entonces, la perspectiva freudiana es una perspectiva de lectura, ¿no? Es un abordaje de esa tragedia desde las pasiones, los deseos inconscientes, las contradicciones, ¿no? La ambivalencia y la prohibición después del incesto, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero esa perspectiva no es la única que podríamos tener, ¿no? Nosotros también podríamos leer toda la tragedia como una búsqueda de la identidad del personaje, ¿no? Como un intento de Edipo de saber fehacientemente quién es su padre, quién es su madre, ¿no? O incluso la podríamos leer toda la tragedia, que es como hace Foucault, más desde una clave de cuento policial, ¿no? Podríamos decir, hay una maldición, esa maldición se debe a un crimen que no fue ajusticiado, y toda esa tragedia es un procedimiento de detectivesco, ¿no? De acceder a esa verdad, ¿no? Y esa verdad, acto tras acto, se va revelando, va tomando aún más consistencia, y hacia el final de la obra, bueno, se sabe, y entre comillas, lo que ya se sabía de algún modo al comienzo, ¿no? Entonces, me parece interesante situar para nosotros algunas diferencias entre esa verdad trágica y la verdad que nos interesa a nosotros los psicoanalistas, ¿no? Para no perder de vista, porque Foucault es un autor sin duda ineludible, ¿no? Si estamos pensando estos temas ligados a la verdad, al saber, pero no es un psicoanalista y tiene una opinión bastante crítica del psicoanálisis, y además bastante errónea, ¿no? Y cuando uno lee de lo que nos acusa,
uno dice, bueno, pero eso no es lo que nosotros hacemos en realidad. Ese no es nuestro procedimiento, no es nuestro método. Nosotros no hacemos extracción de la verdad. Bueno, entonces, un poco para ir avanzando, casi yo me inspiré para pensar la presentación de hoy en ese texto freudiano tan lindo, en esa conferencia de Freud tan linda, donde Freud dice, que se llama Premisas acerca de la interpretación de los sueños, ¿no? Y Freud compara entonces la interpretación desde el psicoanálisis con la interpretación profana, ¿no? Y de esa misma manera quisiera transmitirles algunas diferencias entre esa verdad con la que trabaja la tragedia y la verdad que nos interesa a nosotros, y por ende, ¿no? ¿Cuál es la relación ahí entre el saber, la verdad? Podemos ir acercándonos por ahí en ese punto. Van a ver que algunas de las cosas que fui ubicando se vinculan también con el primer objetivo. ¿Es el primero, Martín, el de Lumheinrich, como antecedente? No, no, no es el primero, está en la primera hipótesis. Son 4 Ah, es la hipótesis, primera está en la primera hipótesis, y el hipótesis. objetivo es el cuarto o el quinto, creo. Ahora después yo comparto pantalla y miramos eso. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, voy a situar, quizás hay más, yo encontré 4 puntos de diferencia entre la verdad con la que trabaja la tragedia y la verdad que vamos a tomar desde el psicoanálisis. Por un lado, la verdad que le interesa a la tragedia es una verdad inefable, es decir, coincide con aquello que los dioses habían vaticinado antes incluso del nacimiento de Edipo, ¿no? Sí, vieron cómo son los nombres, ¿no? Inclusive de los protagonistas. Yocasta quiere decir la que duerme con su hijo. Bueno, ¿no? Perdón, inefable, ineludible, eso decís, ¿no? Como que no se puede escapar. Ineludible, sí. Mm, Que el destino es inefable. Eso. Uh-huh. Que el destino de Edipo ahí es inefable, ¿no? Con respecto a esa verdad que lo alcanza igual. Entonces uno también podría leer, ¿no? La tragedia edípica como una especie de confrontación entre la voluntad humana y la voluntad divina, donde se va a imponer la voluntad divina, ¿no? Uno podría decir, se trata lo podríamos leer también bajo esa clave. Tenemos una voluntad divina, y por más que Edipo intente escapar esa voluntad divina, incluso en todos los intentos de huida de ese vaticinio, de esa verdad que ya fue oracularmente anunciada, él, lejos de escapar, se acerca. Se O la acerca, produce incluso, ¿no? Como claro, que se la acerca y la realiza. produce. Exactamente, se acerca y la realiza de algún modo, ¿no? Es la huida de Edipo para alejarse de su destino la que lo acerca a este. Él huye de su tierra natal para no matar a su padre y no engendrar un hijo con su madre. Resulta que este padre y esta madre son padres y madres no biológicos, y entonces, huyendo, ¿no?, de los que cree sus padres biológicos, se acerca, ¿no? Va hasta el cruce en el que va a encontrar a Layo, va a asesinar a Layo, va a llegar al reino tebano, va a desposar a la reina, bla, 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 todo lo que ya sabe, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos, ¿no?, ese factor, ¿no? La verdad que le interesa a la tragedia es una verdad que ya fue anunciada, que es una verdad divina, es una verdad que preexiste a los hechos. Por eso inclusive es raro, ¿no? Porque no es exactamente una verdad material sobre los hechos, los preexiste. Uno podría decir hasta los crea, los produce, y ahí tenemos toda una línea ligada a los performativos, exactamente, ¿no? Es una verdad que ya existía antes de que los hechos sucedan, ¿no? Es muy interesante para pensar. Y ahí tenemos un vínculo con cierto elemento, cierto factor de Munheimlich que nombra Freud en su artículo, donde dice factor de retorno involuntario a un mismo lugar, ¿no? Lo llama Freud, ¿no? Hablando justamente de cierto intento de huida que lo conduce a ese sitio, que podríamos pensar
como decía David, en realidad queriendo huir, produce esos avatares, ¿no? De su destino. Y Freud lo cuenta, ¿no? Para ilustrarlo, dice que es dice, ese factor despierta la sensación de siniestro. Nos recuerda la sensación de inermidad de los estados oníricos. Y les cito cómo lo cuenta Freud, ¿no? A la vivencia. Dice, cierto día, al recorrer en una cálida tarde de verano las calles desiertas y desconocidas de una pequeña ciudad italiana, vine a dar a un barrio sobre cuyo carácter no pude quedar mucho tiempo en duda, pues asomadas a las ventanas de las pequeñas casas solo se veían mujeres pintarrajeadas. De modo que me apresuré a abandonar la callejuela tomando el primer atajo. Pero después de haber errado sin guía durante algún rato, encontréme de pronto en la misma calle, donde ya comenzaba a llamar la atención. Mi apresurada retirada solo tuvo por consecuencia que después de un nuevo rodeo vine a dar allí por tercera vez, ¿no? Se ve algo de la repetición, ¿no? Que muchas veces forma parte del Unheimlich, ¿no? De la insistencia de lo mismo. Más entonces se apoderó de mí, dice Freud, un sentimiento que solo podría calificar de siniestro, y me alegré cuando, renunciando a mis exploraciones, volví a encontrar la plaza de la cual había partido, ¿no? Me interesa que está ahí el término renuncia de por medio, para pensar ahí, ¿no? Frente a qué tuvo que renunciar. Si había un deseo que lo empujaba a veces de estas mujeres que se ofertaban en las ventanas, si no, bueno, lo dejo ahí en el aire, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Por un lado, esa característica, ¿no? De la verdad, que es una verdad que preexiste, ¿no? al mismo héroe, ¿no? Y que es una verdad divina, ¿no? Evidentemente no es esa la verdad que nos interesa a los analistas, ¿no? La segunda característica que podríamos situar ahí es que en el momento de la tragedia, en el momento en el que tratan de extraer esa verdad, que es el término que usa Foucault, y lo utiliza con mucha fuerza, ¿no? Esa liturgia, ese procedimiento de extracción de la verdad, lo que pretende es que se revelen los sucesos materialmente acontecidos. ¿Por qué digo que lo utiliza con mucha fuerza? Porque incluso sitúa cómo Edipo extrae de una manera el saber que retiene el esclavo, de otra manera el saber que retiene Tiresias, que es un adivino, ¿no? Como no es del mismo modo que se puede extraer, uno diría en terminología de Nancy Fraser, hay cuerpos que importan más que otros, evidentemente, ¿no? Algunos se pueden torturar, otros se pueden forzar con amenazas, a otros se les puede rogar por favor que cuenten lo que saben, ¿no? Es decir, que ese procedimiento de extracción de la verdad depende mucho de los vínculos de poder que están en juego. Me parece que desde el psicoanálisis es muy interesante pensar cómo se trabaja con esa verdad, si esa verdad se extrae, yo creo que no, que esa verdad se produce, que no preexiste, no solo no preexiste antes del nacimiento de nuestro héroe neurótico, sino que tampoco preexiste antes de que esa verdad salga por su boca, a medias, ¿no? Se produzca en ese encuentro con el analista. Bueno, ya tendríamos que pensar en todo lo que podemos extraer de estos puntos de diferencia, ¿no? Y la que me parece a mí más interesante es una diferencia, ¿no? Si situamos la primera en relación ¿no? la verdad divina, la segunda en relación a que revela sucesos materialmente acontecidos, la tercera la cuestión de la extracción, ¿no? La última que yo situé es que en la tragedia es concebida como una verdad completa, ¿no? Si lo pensamos en términos de saber, como un saber todo, total, ¿no? Y la tragedia, si ustedes la vuelven a leer, está concebida casi como al modo de la tésera,
¿Vieron la tésera que era esa placa, ¿no? Imagínense una medalla de bronce, ¿no? De la cual entonces, acá somos 10, yo la reparto en 10 pedazos y cada miembro de la investigación tiene un pedacito de esa medalla, y si nos juntamos dentro de muchos años y cada uno con su medalla, hacemos coincidir y tenemos, ¿no? La completud de eso que representa la verdad, ¿no? Y está concebida de esa manera. Entonces hay un pedacito de verdad que tiene el adivino, otro pedacito de la verdad que tiene Yocasta, otro pedacito de la verdad que tiene el campesino que no se atrevió a matar a Edipo, pero sí le ató los pies y le dejó una lesión en esos tobillos, otro pedacito de verdad que tiene aquel que lo recogió, y así en esa suma de pedacitos de verdad se accede a una verdad completa, ¿no? Se construye una verdad completa, sin fisura, donde no falta ningún elemento, ¿no? Es como una suma de indicios que permitiría, ¿no? Hacer una traducción de todos esos sucesos. Y me parece que en ese punto tenemos muchas herramientas para diferenciar lo que a nosotros nos interesa, porque desde el psicoanálisis siempre pensamos más bien en una medio verdad, ¿no? En que la verdad puede medio decirse, que es alusiva, que en realidad interesa más lo que, ¿no? La acaba de decir, las olas, ¿no? Lo que hace vibrar esa verdad, la resonancia de ese medio decir, ¿no? La idea de la interpretación como la palabra que incita, ¿no? Incita, es decir, como que aguijonea, ¿no? Entonces me parece que ahí ese medio decir de la verdad que puede ser tranquilamente incorrecto con respecto a la materialidad de los hechos acontecidos, incompleto, es mejor que sea incompleta, que sea incorrecta, que sea como un poco colocada de lado, más posibilidad hay de que eso excite, aunque sea responder de ninguna manera, no, ¿no? O cualquier otro tipo de respuesta que produzca un relanceamiento asociativo y el surgimiento de material nuevo, ¿no? Como sabemos muy bien por la interpretación inexacta de Freud al hombre de las ratas, o por los decires más alusivos de interpretación freudiana, ¿no? Que producen respuestas asociativas sorprendentes, a diferencia de los decires más aplastantes, ¿no? No sé, la diferencia entre Freud diciéndole a Dora un decir alusivo y un poco enigmático, como ¿a quién copia usted con eso? Y la diferencia entre Freud explicándole a Dora que eso se trata de masturbación y que meter y sacar el dedo, y Dora respondiendo, ya sabía que usted me iba a decir eso, ¿no? Es decir, no me sorprende, no me importa, no me conmueve. Todo eso nos lleva a otro terreno que es muy importante y que me parece que está alrededor también de uno de los ejes centrales de nuestro proyecto, que es los distintos tipos de saberes en juego, ¿no? Y donde para que haya algo ligado a la producción de saber, se tiene que producir algún cambio de posición, ¿no? Así que bueno, ahí entonces esto es lo que yo tenía un poco para aportarles, para ver si también mi palabra los incita a leer o a tomar alguno de estos vectores. Eso, me detengo acá, Martín. Bueno, buenísimo. Yo comento algunas cosas que están muy ligadas a este trabajo porque es un trabajo en conjunto que estamos haciendo. La lectura de la revisión de estos seminarios de Foucault y vinculándolo con el tema de nuestro proyecto. Así que me parecía que estaba bueno revisar. Ahora voy a poner a compartir pantalla con los objetivos para que tengamos en cuenta sobre qué objetivos ya trabajamos, ya hay producciones y sobre qué otros objetivos no hay, como para tener una idea cómo distribuirnos el trabajo en la medida que queramos, ¿no? Este, ¿pasó algo ahí, Santi?
cambiaste vos la vista, ¿no? No, vos compartiste, ¿no? No, no compartí nada todavía Ah, yo. no sé. Bueno, este, y igual acá tengo la opción para compartir pantalla, Santiago. Ahora en un ratito comparto. Ah, está bien, está bien. Listo. Y Ante el entendido tecnológico. este, bueno, entonces me parece que sí, algunos comentarios metodológicos de este trabajo, de esta lectura de Foucault, que nos parecía interesante compartir con Vanina, con el equipo, es, por ejemplo, eso que nosotros llamamos en investigación la conformación o el establecimiento del corpus, ¿no? Le llamamos. Establecimiento del corpus que vendría a ser, bueno, definir con qué textos vamos a trabajar, ¿no? En este caso es un corpus bibliográfico, qué sé yo, en las investigaciones que hacíamos antes con Gabriel, cuando tomábamos historias clínicas, el corpus no era solo bibliográfico, era bibliográfico y documental porque también trabajábamos con historias clínicas y con grillas o guías de lectura de esas historias clínicas que formaban parte del corpus también. Bueno, esta investigación es una investigación teórica de revisión de material bibliográfico, con lo cual incluimos en el corpus, en esta lectura, en este trabajo que comentaba Vanina recién, un texto de Foucault, y entonces ya eso nos pone a nosotros, digamos, en la responsabilidad de tener que dar cuenta a la hora de escribir un trabajo de por qué apelar a ese autor. Digamos, no estamos trabajando en psicoanálisis y resulta que, por ejemplo, en el caso este de Foucault, pero lo comento porque en el caso de cualquier otro integrante del equipo que quiera trabajar, seguir esta línea o abordar algún otro objetivo, apelando a algún otro autor, filósofo, psicólogo, no importa de qué disciplina, pero que no pertenezca específicamente a las referencias principales de nuestro marco teórico, parte del establecimiento del corpus bibliográfico es dar cuenta de por qué apelamos a ese autor, cuáles serían los criterios de inclusión de ese autor y no de otro autor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de Foucault, nos parece que es un buen criterio, que algo que, en el sentido de que quiero decir una buena razón para incluirlo, es que es nada más y nada menos que uno de los autores principales de la segunda mitad del siglo XX, junto con, no sé, ¿no? Con Sartre, de Barthes, Derrida, Deleuze, bueno, toda esa gente. Y aparte, nos parece interesante también situar en estas diferencias que comentaba Vani recién, poder situar que sabemos, o sea, no hacer una importación ingenua del autor, sino que sabemos que es alguien que es muy crítico con nuestro marco teórico, y aparte nos parece que hacer el uso que estamos haciendo nosotros en este trabajo de la lectura de su trabajo es poder quedarnos con lo más rico de su laburo, que es su erudición, su sistema de ir a buscar determinados autores poco frecuentados por la filosofía de su época, y a la vez poder situar lo erróneo, o sea, sin ningún otro, así como lo dijo Manina, o sea, sin ningún otro eufemismo, o sea, lo equivocadas que están las críticas, o sea, que se revelan ser ideológicas finalmente, porque como sabemos, Foucault es alguien que sitúa el psicoanálisis en la pone como lo pone en la genealogía de la confesión religiosa, junto con uno de los sistemas de opresión y de control, junto con la psiquiatría, la medicina, etcétera. Es un poder de policía de la mente, sería, según Foucault, y además lo pone dentro de las disciplinas hermenéuticas. La verdad que nosotros no tenemos que ver con eso, ¿no? Entonces, por un lado, eso quería comentar, digamos, que a la hora de incluir un autor como Foucault en un trabajo de investigación psicoanalítico, tenemos que, cuando nos ponemos a escribir, vamos a dar cuenta del criterio de inclusión, qué tomamos y qué rechazamos del marco teórico Foucaultiano, ¿no? Y ahora sí voy a compartir el proyecto nuestro, así miramos, a ver, ¿qué dice acá? Ah, me dice que no estoy habilitado para compartir, Santi, no sé por qué. Ahora, ahí está, ahora sí, perfecto. Ahí lo habilito. Ahí ven, ¿no? Sí.
Buenísimo. El objetivo general, bueno, es este, de delimitar y caracterizar la noción de horror al saber, sus manifestaciones y su relevancia. Acá no veo del todo, a ver cómo corro esto. Su relevancia, sus manifestaciones en la clínica y su relevancia y su especificidad. Objetivos. Bueno, relevar las formulaciones, o sea, los específicos. Esto me parece interesante porque como ya sabemos, los que hemos participado en proyectos de investigación en otro momento, cuando dentro de un año estemos llegando a la etapa de escribir el informe final, el informe final lo que vamos a responder es qué de estos objetivos específicos pudimos, qué de estos objetivos específicos pudimos dar cuenta, digamos, ¿no? Obviamente dar cuenta a través de nuestras producciones. Estos dos primeros, relevar las formulaciones de la noción de horror al saber en Freud y en Lacan, creo que en parte damos cuenta con algunas de las producciones que escribimos para las jornadas de este año. Yo estuve en el team Lacan y, bueno, y otros colegas estuvieron en el team Freud. Em, Identificar similitudes y diferencias. Bueno, acá con la metodología de esto, por lo menos lo que usamos nosotros en el equipo nuestro, eh, nos referimos siguiendo una idea de David, que me parece que estuvo muy buena, que él es el que se encargó de coordinar ese trabajo, a las búsquedas, partimos de una búsqueda de lo que David llamó muy lúcidamente manifestaciones explícitas de Lacan de horror al saber, ¿no? O sea que lo que hicimos fue, David hizo una búsqueda y en donde decía saber, horror, horror al saber, ahí fuimos a ver qué decía Lacan de eso y entre los 3 o 4 o 5 autores, no me acuerdo cuántos éramos, comentamos algo de algunos escritos de Lacan donde estaba eso. Bueno, me parece que eso como metodología es una primera aproximación y está muy bueno y había que hacerlo porque es como una especie de thesaurus, tiene ese nombre, esa metodología. Y ahora vendría una parte más sí hermenéutica, que no es que nuestro marco sea hermenéutico, sino de interpretación de los textos, donde podamos encontrar, por ejemplo, la vinculación esta que decía Lacan, Vanina, de Freud en lo Heimlich de horror al saber, cuando Freud no dice allí horror al saber, pero habla de lo ominoso de la repetición automática o lo ominoso del doble, por ejemplo, para tratar de leer qué de esas manifestaciones podemos vincular con el horror a cierto saber que está contenido en esa configuración. Bueno, por ejemplo, ¿no? Después, indagar, bueno, caracterizar la noción horror al saber en los distintos tipos clínicos neuróticos, eso es un montón, así que ahí estaría bueno que alguien pueda hacer alguna producción sobre eso. Analizar la relación entre la noción freudiana de Heilig, bueno, estamos en eso. Analizar los vínculos entre restos de lo visto y oído, eso va medio de la mano de Von Heimlich. Comparar las nociones de horror, terror y pánico, eso es puramente semántico, no menos importante, pero tienen diferentes acepciones en el diccionario, son cosas distintas, ¿no? Analizar la relación entre la noción de horror al saber y el sentido. Esto hay una producción que escribimos con Vanina el año pasado, que trabajamos este objetivo específico. Las relaciones entre deseo de saber y horror al saber. Bueno, eso en el trabajo que estamos haciendo de lectura de Edipo, algo de eso hay. Yo ahora algo voy a decir de saber y verdad también en 5 minutos a propósito de estos objetivos. Analizar los vínculos entre horror al saber y goce. Bueno, también está en esto que estamos trabajando de Edipo hay. Analizar las manifestaciones de horror al saber en la configuración del sujeto supuesto al saber. En ese trabajo que comentaba que presentamos con Bani en las jornadas del año pasado, hay algo de esto, ¿no? De el horror al saber como condición en los inicios del establecimiento de la transferencia. Situar los afectos positivos del trabajo del análisis ligado al desciframiento y al Gay-Saguar. Acá escribimos positivos, no como Porque valorativos. así le llaman a Colette Soler, porque positivos son como de alegría, de jouissance, o sea, ella le llama así. Buenísimo. Y negativo le llama al horror, por ejemplo. Ajá, buenísimo. Es como respetando cómo ella los nombra, ¿no?
ella los distingue como afectos positivos y afectos negativos. Bien, no me acuerdo yo ahora, lo voy a revisar, si aparte de que si es una valoración de positivo o negativo, o si aparte en el caso del desciframiento esa positividad también tiene que ver con que hay un saber como, No como un... recuerdo que lo aclare, no recuerdo que Bueno, lo aclare busca, eso. listo, listo. Lo Yo podemos tengo esa mirar. duda, voy a ir a buscarlo. Analizar y caracterizar la relación entre la noción horror al saber y la creencia en el otro. Bueno, esto lo trabajamos un poco en el texto del año pasado, ese sobre transferencia y horror al saber. Y analizar y caracterizar la relación entre la noción horror del saber y la increencia, un Glauben, el término ese, el neologismo ese alemán de Freud, que Lacan toma en el seminario 11 para referirse a la paranoia, ¿no? Hay un montón para trabajar sobre eso. Y si estoy leyendo esto es para recordárnoslo, como para que podamos recordar cuáles son las líneas en las que por ahí está bueno que podamos producir, por ejemplo, para las próximas presentaciones o las próximas publicaciones, ¿no? Y simplemente a modo de recordatorio, acá están las hipótesis que tenemos. Son 4. Bueno, que la noción de horror al saber tiene como antecedentes freudianos a la conceptualización de Van Heinlein, o sea que estábamos muy seguros de esta conexión nosotros cuando escribimos el proyecto y todavía no tenemos ninguna producción fuerte y directa sobre ese punto de la primera hipótesis. Y también las distintas conceptualizaciones referidas al tratamiento de los restos de percepción, huellas residuales de lo visto y oído, ¿no? Por eso les decía que esos dos objetivos específicos estaban muy vinculados al tema de lo siniestro. La segunda hipótesis de las 4 es que en la elaboración lacaniana, la noción de horror al saber y el sentido constituyen un par de términos que interactúan según las siguientes declinaciones. A, el sentido como un tratamiento defensivo ante el horror al saber, y B, el horror al saber como correlato de la debilidad del sentido. En el trabajo del año pasado que hicimos con Vanina, algo pusimos de eso, y yo incluí algo de eso en el trabajo que escribí este año con los colegas. Algo de la relación entre el sentido y el horror. La tercera hipótesis es que las manifestaciones de horror al saber consideradas como expresiones de una dialéctica entre los términos mencionados anteriormente, horror al saber y sentido, varían sensiblemente en función de los distintos estatutos de la presencia del otro. O sea, esto alude directamente a los matices de las manifestaciones de horror al saber en los distintos tipos clínicos. Y esta última, que sobre esta trabajamos en el trabajo, en el texto que presentamos en las jornadas en 2023 con Vanina, que el rechazo al saber que horroriza es correlato necesario de la creencia en el otro y, por lo tanto, del establecimiento del sujeto supuesto al saber. Bueno, esto desde el punto de vista, lo que quería comentar del punto de vista metodológico, digamos, recordar las líneas de laburo que tenemos, o bien para que, dejo de compartir, ¿no? O bien para que cada uno de nosotros se oriente en los futuros trabajos vinculados al proyecto sobre estos objetivos y estas hipótesis, o bien podamos armar nuevas colaboraciones coautorales en función de algún interés en particular afín a alguno de estos ejes. Y después simplemente un comentario para continuar lo planteado por Bani respecto de la lectura de Edipo, la relectura de Edipo, la apelación a Foucault, a la lectura de Foucault y la vinculación de ese trabajo con nuestro proyecto. Estamos en este momento en un trabajo fuerte de lectura, de relectura de la tragedia y de la lectura de Foucault, y en particular yo me estoy ocupando de las diferencias entre distintos tipos de acepción de verdad y de saber en psicoanálisis para poder llegar a plantear el horror al saber de acuerdo a cómo lo podemos pensar desde el psicoanálisis, vinculado a esa moneda corriente que plantea Freud de las neurosis, que es el Edipo. Nos parece que es un tema sumamente importante para trabajar en este proyecto, o sea, como proyecto que tiene cierta característica que por un lado es continuación, porque muchos de nosotros
nos conocemos porque hemos investigado juntos antes o participado de proyectos juntos antes y nos conocemos y no somos novatos, digamos, en el tema de la investigación, pero aparte tiene algo de inaugural, porque bueno, es un equipo nuevo, ¿no? Es una etapa nueva, y nos parecía que estaba bueno agarrar un tema como Edipo que nos permite pensar en algo que atraviesa toda la teoría, todo el marco teórico nuestro, y nos permite pensar en básicamente las dos grandes versiones freudianas del complejo de Edipo. Me refiero, por citar dos textos nada más: el sepultamiento del complejo de Edipo y la revisión esa posterior que hacen Tótem y Tabú. Y eso nos permite eh, vincularlo nada más y nada menos que con las versiones de Lacan del Edipo, ¿no? El Edipo cuaternario que plantea ya en el Seminario 4, la metáfora paterna. Ahí ya tenemos un punto importante para pensar el Edipo como metáfora, es decir, como punto de detenimiento al deslizamiento, y entonces, bueno, nos permite pensar eh, el Edipo, ya no la tragedia de Sófocles, sino el uso que hacemos en psicoanálisis de la noción freudiana de complejo de Edipo, vinculado a un punto de detención y de estabilización de la estructura. Y eso nos permite pensar todos los desarrollos posteriores a los que nos lleva las revisiones subsiguientes y muchas que hace Lacan de la noción de padre, la pluralización de los nombres del padre, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que ese camino nos lleva lejos hasta la revisión que hace en el Seminario 21, por ejemplo, de Tótem y Tabú, y de allí a la nominación y al sintón, etcétera. Entonces estamos trabajando eso, y en particular algunas cosas nada más para conversar con algo que introdujo Vani respecto de la verdad, que en ese término ella dijo, ¿cómo dijiste, Vani? Aleturgia, es el rito ese de extracción de verdad, y dentro del rito de extracción de verdad que plantea Foucault, referido por supuesto a la lectura que hace de la tragedia de Sófocles, en particular hay un modo del decir dentro de ese rito de la liturgia de extracción de verdad que es la exhomologesis. Bueno, o sea, hay dos palabras raras ahí que digo, ¿no? Aleturgia y exhomologesis, que son términos específicos que Foucault lee como vinculados a procedimientos de extracción de verdad. Y entonces encontramos que no solo esto que decía Vanina de que la verdad en psicoanálisis no es completa, no preexiste, sino que además el Edipo nos permite vincularlo con el saber ya desde Freud, ¿no? Porque resulta que si esa verdad está vinculada en la tragedia de Sófocles a un saber que preexiste y que eh, se puede decir y se puede completar el saber y el rompecabezas, el saber edípico, según Freud, en cambio, es más bien una respuesta inventada, creada, mítica, de ahí viene lo de mito, a un saber inexistente, sino que es una respuesta a algo que no hay, a algo que no se sabe, a lo imposible lógico, a lo imposible de la sexualidad, a lo imposible de la muerte, a lo imposible de la relación con el otro sexo. Y ahí aparecen esas variables, y a la generación, a la paternidad, esas variables aparecen incluidas en lo que Freud llama complejo de Edipo, porque, bueno, como sabemos, se encuentra con eso en sus neuróticos adultos que terminan hablando de esas configuraciones míticas que constituyen un saber que responde a cubrir con un saber, no un saber que se corresponde con la verdad de los hechos, sino un saber mítico que más bien ve la tapa agujeros de imposibilidad lógica. Y ese mismo planteo nos permite pensar con Lacan, bueno, va a ser muchas otras elaboraciones, que algunas ya están planteadas por Lacan y otras que nos permiten pensar para poder arrimarnos a la idea del horror al saber, digamos, ¿no? La principal de todas, y ahí me detengo, pero ya se pueden dar una idea de por dónde vamos, es que la exhomologesis que se da en el procedimiento de verdad en el marco de ese rito de aleturgia que Foucault lee en la religión. Después de eso están los seminarios sobre la parresía, también son muy recomendables esas lecturas, teniendo en cuenta todas las salvedades que comentábamos hace un rato. Estamos en esa aventura con Vanina de leer esas cosas.
Em, em, este, me perdí, perdón. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Hacia dónde íbamos? ¿Hacia dónde íbamos? Exactamente. Dijiste, ¿Hacia dónde pasaste lo íbamos? que estaban Claro, leyendo. claro. No, no, ¿hacia dónde íbamos? La principal, les quería comentar qué era lo que me parecía la principal diferencia para señalar el camino hacia dónde estamos yendo, es que en esa liturgia donde se produce esa exhomologesis, esos procedimientos de extracción de verdad que lee Foucault en la religión, eh, la extracción de verdad queda totalmente confundido con el saber. O sea, se extrae una verdad que por supuesto es vehiculizada por palabras, es decir, es textual. Bueno, primera diferenciación fuerte para pensarlo en términos psicoanalíticos. En psicoanálisis, el saber es textual, por supuesto, no es que no se puede decir, no es que viene en otro formato, y no es que no hay ideas o imágenes, pero el saber, a eso que le llamamos saber, resulta que es un encadenamiento de significantes, es texto. Y la verdad no coincide con el texto, la verdad no es textual, la verdad es un valor que puede estar o no afectando a determinado saber textual. Bueno, ya esa primera diferenciación eh, nos lleva a varios ejes de análisis y a posibles trabajos futuros. Y en la medida en que tengan ganas podemos seguir charlando de esos, no me quiero extender más, pero hemos trabajado bastante en esas diferenciaciones y matices y es interesante el camino. Así que estamos por ahí. Nada, eso quería comentarles, el estado de laburo en el que estamos y para que cada uno, si tiene ganas, cuente cómo lo está pensando y bueno, y recordar cuáles son los ejes de laburo para, o bien para colaboraciones autorales o lo que a ustedes les parezca. Perdón, estaba revisando, pero entre los objetivos y las hipótesis no tenemos la palabra verdad, ¿no? No, no está la palabra verdad entre los objetivos y las hipótesis, pero nos encontramos, está Me buena llamó la esa atención. observación. Está buena esa observación porque nos dimos cuenta de lo mismo con Bani, pero resulta que en psicoanálisis, para hablar de saber, no podemos hablar de saber sin referirnos a la verdad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pues esta es otra de las vertientes que estamos teniendo en cuenta en el laburo, porque el saber solo que habla, porque en psicoanálisis puede haber un saber que habla solo y eso se llama máquina. O sea, una Ujú. máquina que habla es saber, producción de significantes. Ahora, resulta que ese saber, esa producción de saber en psicoanálisis no es el saber que nos interesa en psicoanálisis, sino está atravesado por la verdad. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Recordaba esa frase, ¿no? El inconsciente es huella y camino por el saber que constituye. Huella y camino para tocar este real que podemos asociar a esa verdad. Hay Bien. saberes y saberes, como decía Freud. Ujú, ujú. Eh, no, no paré de tomar nota de este recorrido que hicieron que me parece espectacular todo lo Estamos en eso, estamos en pleno camino. pero genera una motivación y un montón de ideas en la cabeza. Eh, me gustó mucho, Ani, y quería poder preguntarles un poco si lo habían trabajado. Cuando toman a Foucault, cuando habla de la verdad divina, eh, me resonó mucho todo lo que planteaba en relación a esa verdad como la definición de Lacan de lo real, que dice que vuelve al mismo lugar, lo que vuelve siempre al mismo lugar, como si fuese un destino escrito, ¿no? Que también se usa mucho en la ciencia ficción, en las películas de tragedias, o Destino Final, em, y cómo por ahí en la crítica que tiene sobre el psicoanálisis, que creemos que es sobre un psicoanálisis con una lectura que no es la nuestra, ¿no? Eso está claro. Nos podríamos creer mucho más de acuerdo con Foucault, hablando con Foucault. Pero me hizo acordar creo que se llama El Seminario Repetido de Soler, cuando trabaja sobre
habla del destino en un momento, y dice que el sujeto cuando percibe algo como destino, o sea, como algo que ya está escrito, es el precio de una distorsión. Y que esa distorsión, me parece, se refiere a la distorsión neurótica, donde no hay implicación ni espacio de escritura propia, ¿no? Eh, Me parece que es la lectura ética del psicoanálisis frente a esta posición de Foucault. Eh, me gustó mucho para por ahí retomar ese punto, y también el punto, el eje del horror al saber y el goce. Me parece que eh, pensar esto del Edipo como un destino demoníaco, como dice Freud, como algo que es algo que no podemos eludir en la época, y capaz está intentando eludir, no sé, en la época actual, como si podemos vivir sin que exista un Edipo, sin marcas, sin huellas, sin esa estructura. Y me parece por ahí tenemos que explicitar una posición desde la investigación en relación a eso, no sé, ¿qué pensaron? Sebani, ¿querés hablar vos? Estoy pensando todavía. eh, si tenés vos ya algo para responderle. Sí, no sé, porque algo que me hace pensar en algo que estábamos conversando esta tarde, cuando hablábamos de los distintos tipos de verdad. Porque me parece que efectivamente que una de las cosas, digamos, lo que es rarísimo y extrañísimo y totalmente desviado de, digo, si Foucault cree que el psicoanálisis, como lo dice en Las palabras y las cosas, cuando habla de la clasificación de las ciencias y nos pone la ciencia hermenéutica y de conjunto con la psiquiatría y la psicología, eso lo hace en el poder psiquiátrico, en la historia de la locura y en estos seminarios últimos también. Eh, y es lógico, digamos, que si piensa que estamos en la línea de la exhomologesis y la extracción de verdad, que nos sitúe en ese lugar. Y resulta que las cosas no son como las dice Foucault, son como acaba de decir Julia, digamos, no es que para nosotros, digo, ya tenemos posición tomada ahí, ¿no? Que, o sea, la verdad justamente no es algo que se pueda extraer, en todo caso se puede propiciar, que a Sí, través de, ¿no? Que a través de que un Edipo, ya no me refiero al Edipo de Sófocles, ¿no? Que esas respuestas míticas que cada neurótico se da en análisis tomen cuerpo en el decir de un análisis, bueno, y a partir de ahí alguna de esas cosas que se dicen puedan tener valor de verdad para cada hablante. Y eso es muy distinto que extraerle ninguna verdad por la fuerza a nadie, ¿no? De todas maneras, yo pensaba, claro, ¿de qué psicoanálisis habla Foucault? Y de todas formas, a mí me parece que en Freud uno puede encontrar algo de esto de lo que habla Foucault. Digamos, nosotros, por supuesto, con Lacan lo podemos pensar de otro modo, pero así como con Freud podríamos decir no estamos de acuerdo, creo que también con Freud podríamos decir estamos de acuerdo. O sea, así como cuando le criticamos a los postfreudianos con Lacan y decimos no, ¿de dónde leyeron eso que supuestamente le hacen decir a Freud? Bueno, creo que también como tomarnos el trabajo de qué psicoanálisis habla Foucault. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece importante, en algún momento lo nombraste así alusivamente, Martín, el asunto de la sexualidad, porque digo, me parece a mí que el horror al saber en Freud está fuertemente ligado precisamente al asunto de la sexualidad, del encuentro de la diferencia de los sexos. Ese es el horror, digamos, si se quiere, inaugural, sobre el que después se podrían... Ya hablar del Unheimlich es una suerte de tramitación a ese horror. Por lo menos me parece que en Freud está como bastante dicho cuando habla, por ejemplo, de la medusa también, eh, ¿no? Como diferentes modos en los que se presenta el horror. Bueno, es como si Freud dijese, bueno, no es horror a cualquier cosa.
el horror hacia el asunto de la diferencia de los sexos. Después, bueno, con Lacan podremos leerlo de otro modo, pero me parece que también la cuestión de la sexualidad, y bueno, ya que estamos precisamente con Foucault, creo que es algo que también nos puede ayudar ahí a establecer conexiones, desconexiones, diálogo. Eso. Y además creo que si hay un horror que Freud por ahí explicita bien y en Tótem Tabú es el horror al saber sobre el incesto. Parece que él ahí lo dice muy claro. La ley no prohíbe nada que por la naturaleza misma no se prohíba, y ahí implica, dice, la ley de prohibición de incesto se necesita porque hay una tendencia gozosa hacia ahí. Y eso no es algo que uno pueda nombrarlo sin horror, en la normalidad, digamos, ¿no? O sea, entonces se parte del horror, hay que horror lo que pasó, hay que horror esto, pero desde la cuestión metodológica es un error grave, me parece. Los que sí sabemos que eso es moneda corriente, o la moneda con la que trabajamos. Como... Me Perdón, parece no súper... entendí este sí. último. que, que No, cuando te decías ¿a qué error metodológico te referías? No entendí, perdóname. pienso pienso más en los abordajes de salud sociales en relación a estas temáticas. El error metodológico es creer que hay personas que son enfermas o que son como las excepciones a la regla, Mm, cuando en realidad son efectos de una, de una regla que hay que generar una ley para que eso no suceda, no al revés. mm, Creo mm, que el error metodológico es creerlo como una excepción y como un horror y no como algo que está presente en, en la mayoría de las familias o sociedades. Y eso hace que la forma de abordaje sea siempre tarde. mm. Vemos los efectos nosotros de eso, ¿no? Los efectos clínicos devastadores de eso, pero siempre un poco tarde. Eh, Pero también, por ejemplo, cómo, y Lacan creo que enfatiza mucho en esto, ¿no? De cómo la ley produce eso. Como por un lado, bueno, como si eso fuese una cuestión que está ahí y entonces viene la ley, ¿no? Como a prohibirlo, pero al mismo tiempo, bueno, es la prohibición como, digamos, suscita aquello, ¿no? Entonces, como qué fue primero, qué vino después, me parece que por lo menos Lacan en ese punto como que intenta no pensarlo en este término de primero estaría el pecado, digamos, y después creo que también lo piensa, creo que con San Agustín, este asunto de, bueno, ¿qué sería lo primero, ¿no? La ley divina, el pecado. Y en estos términos creo que está el asunto de, bueno, la prohibición está porque habría esta tendencia o también la ley produce en algún punto esta tendencia. Mm. Bueno, agradecerles profundamente. Vanina me estalló la cabeza, como el meme ese que hace... Gracias porque me dejas pensando un montón de cosas, sobre todo algo que fue como un poco mi interés de entrada cuando tomé contacto con la investigación de por qué hablamos de horror al saber y no de horror a la verdad, ¿no? Que quizás con esto que decía Martín de que no se puede hablar del saber sin hablar de la verdad, en psicoanálisis, bueno, me parece que un poco la producción poquito que pude hacer tenía que ver más que nada en términos discursivos, ¿no? Porque eh,
quizás ahí la topología de la verdad es importante, es un lugar, la verdad, mientras que el saber circula ahí en términos discursivos y, y me hacía pensar que en psicoanálisis se trata de ese encuentro, ¿no? Entre el saber y la verdad, o del saber en el lugar de la verdad, y bueno, un encuentro fallido al mismo tiempo, ¿no? Un encuentro que nunca es un encuentro del todo. Así que, bien, me dejó pensando un montón en un montón de niveles distintos y bueno, me parece que también lo que trae Martín es bastante orden para que la discusión entre nosotros no se vuelva, digamos, bueno, que se vuelva un poco más edípica, ¿no? Que no estemos ahí sin Edipo delirando cada uno en la suya, sino que podamos volver a los objetivos y laburar en pos de esto, ¿no? De lo que hay que abordar. Así que, Que sea nuestra moneda corriente. claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, Mm. eso, así que agradecido, digamos. Mm. A pesar de que me sorprende una reunión así un lunes a la noche. Sí, confieso que me Somos, pasó un poco lo mismo. Fue como- somos medio nerd. Por suerte No, está pero grabando Santiago, eso es lo que pensaba también. estaba anotando como una loca y después me acordé de eso. Eso está bueno. Yo quiero aprovechar, perdón, aprovecho un medio minuto, un comentario de Luis de que la verdad es un lugar. Esa es una de los ejes que estamos tomando en el trabajo y sería una de las acepciones de las muchas, o uno de de los muchos modos en que Lacan piensa la verdad como lugar en los discursos. Inmediatamente antes de esa, en La ciencia y la verdad, hay otra, que es la verdad como causa material del discurso analítico, y ahí es la verdad como causa. Y entonces ahí piensa, y al final la piensa como causa y como efecto. O sea que tenemos distintas versiones de la verdad en Lacan, muchas hay, ¿no? Tenemos la verdad como lo apofántico en Leturdi, y tenemos la verdad como valor en hay el uno, cuando ese hay el uno es afectado por un valor de verdad que no es apofántico, porque no es dos verdadero o falso, sino que es una posición que se alumbra como verdadera. Bueno, distintos tipos de acepciones de la verdad que estamos trabajando, ¿no? Da para más de un trabajo esto. Sí, la verdad como ficción pensaba también, ¿no? Es la verdad mentirosa, claro, la verdad ficcional, sí. Yo Claro, pensaba Yo en algo. quería, Sí, perdón. perdón, Dale, dale. yo también quería agregar algo con respecto a lo de la verdad, porque de los trabajos que estuve haciendo en relación con la investigación pasaban por ese punto, la cuestión de la verdad. Y bueno, me quedé pensando en lo que decía Martín, de la relación entre saber y verdad, y pensaba que, bueno, la verdad está ligada al saber que afecta a un sujeto, ¿no? Es decir, que la cuestión de la subjetividad y de la verdad están íntimamente relacionados. Por eso esto de la máquina que habla sola justamente es el saber despojado de esos puntos de subjetividad. Ahora no me acuerdo cómo lo llamaba Gabriel Lombardi, pero son estos puntos de decisión donde podemos ubicar a un sujeto. Pero también pienso que la investigación y partimos del horror al saber, creo que si bien es necesario un pasaje por el lugar de la verdad, creo que se vuelve al saber cuando se ubica al saber, Lacan ubica el saber como partiendo de la fuente del rasgo unario, que es un saber más bien de la marca, ¿no? Me parece que ahí como que podemos volver al punto del saber y del horror al saber, pero en tanto no ese dos, sino un saber más ligado a la marca y a lo que no tiene sentido. Bueno, eso es lo que había pensado mientras hablaban, que la verdad comparto también lo que dice Luis, de que esta charla es bastante este, inspiradora, ¿no? Para pensar. Y una cosita más que también se me ocurrió cuando hablabas, Vani, de la tésera, como, ¿no? Pensaba en el juego del rompecabezas, ¿no? De la verdad como un rompecabezas que se completa, y después la diferencia con la interpretación analítica, que la pensé más como un dominó, ¿no? Es decir, algo que además tiene dos partes, ¿no? El dominó tiene como dos partes y que invita a seguir, ¿no? Es decir, no es que completa, sino que completa y descompleta a la vez.
porque hay que poner otra. Bueno, eso es un paréntesis con respecto a ese tema. Ah, bueno, además Yo- no puedes sacar una de otro lado para ponerla en otro lado para seguir, ¿no? También. Mm. Eso me parece que es trampa. ¿Eh? Me parece que no. No sé bien. Está levantando la Em, mano Sergio. Cortito también, anoté un montón de cosas, también pensé, no sé qué trabajo hará la inteligencia artificial, pero bueno, yo me dediqué a anotar porque todavía me llevo más con esa, veré que viene del otro lado también, ¿no? Pero también agradecer porque hay un montón de cosas que fui anotando que pensaré, seguiré pensando. Me quedé con algo del comienzo de lo que proponía Vanina en relación a la tragedia y a esa suerte de cosa que se cumple en el destino, ¿no? Yo noté algo de lo predestinado, casi transgeneracional, que parece que se va a cumplir irremediablemente, ¿no? Versus, me parece, esa otra verdad que nosotros aspiramos, se construye en el análisis, que tiene que ver con la verdad subjetiva, que tal vez es una verdad que no importa tanto por fuera del psicoanálisis, casi diría, a veces puede ser que nos importe solamente a nosotros, que tiene una importancia sobre todo por el valor clínico que tiene esa construcción de verdad que se produce ahí, ¿no? Pero bueno, me quedé ahí con el destino, lo predestinado, me quedé pensando en el mito individual del neurótico, algo que ahí que tiene como fuerza impositiva, ¿no? Y que se da esa lucha, esa contienda en el análisis, ¿no? Incluso como con cierto valor de insoportable. Y también de lo que decía Martín al final, volviendo sobre el tema de la verdad, eso de la verdad que se desprende, ¿no? De que se conecta con el saber que conecta con la verdad, y algo ahí que se escribe en el sujeto, ¿no? Como un texto en el sujeto que nosotros, bueno, tratamos de, en alguna medida, de leer en análisis, de recortar. Bueno, ¿no? Después tengo varias cosas más anotadas, pero me quedaba principalmente con esto y bueno, obviamente para seguir, voy a volver a Edipo, voy a volver ¿no? Voy a ir a Foucault, a esto que ustedes estuvieron proponiendo, pues me parece y me interesaba de lo que fue recorriendo Martín, que me pareció que tenía valor esto de hacer un recorrido por lo metodológico. Ahí la relación entre horror y deseo y horror y goce, que creo que también la nombró Julia, como puntos sobre los que ¿no? Creo que me va a interesar volver o escribir y demás, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, no encuentro dónde levantar la mano, así que la levanto acá. Perdón. Sí, bueno, por supuesto, gracias por todas las referencias. No sé si gracias lunes a esta hora, todas estas referencias, pero fue lo que votamos, fue la democracia, así que no me voy a quejar de eso. La verdad que siempre que leía Foucault me resultó dificilísimo. No sé, no tenemos una formación así, ¿no? Que nos los haga menos. Por eso, bueno, nada, este corpus que armó Vani ahí con ese recorrido sobre el gobierno de los vivos me parece que me va a venir bien para tomar ese texto. Los escuchaba hablar en relación a todas las versiones de la verdad y del saber, y recordé una referencia que, bueno, habría que tratar de ubicar alguna cita en particular, que debe haber un montón, pero que nosotros partimos como un poco desde ahí, que es la diferenciación entre el saber y el conocimiento, ¿no? Como una verdad que en definitiva no es la que importa en psicoanálisis, ¿no? Por eso, bueno, yo me dediqué mucho a toda la cuestión en los últimos meses, más allá del trabajo que escribimos juntos, a pensar más bien las relaciones del saber en otra estructura, en la psicosis. Nuestra investigación se ciñe a la neurosis.
pero escuchando me vino recontra bien esa repasada que hizo Martín, más metodológica, porque ahí aparece esta cuestión del Unglauben, ¿no? Que Glauben en alemán no es ni verdad ni saber, Glauben es creer, ¿no? El verbo Glauben es creer, ¿no? Como la creencia. Y cuando me encontré con eso en el seminario 11, bueno, buscando otras referencias, qué sé yo, me pareció que ahí hay un punto para extraer. No recordaba que exactamente lo teníamos como una de las hipótesis, así que eso está buenísimo. Lo había pensado un poco en función más del fantasma, si se quiere, ¿no? Bueno, ahora Sergio nombraba el mito individual del neurótico, yo lo había tomado más por el lado, que fue también un pequeño aporte que hice al trabajo conjunto, más por el lado de la religiosidad de la neurosis obsesiva. Entonces ahí me parece que hay un punto de conexión entre esa parte más, creo que Martín dijo semántica, ¿no? De ciertas variables a definir. Y también la hipótesis acerca de la especificidad de cada tipo clínico. Por ahí hay una puntita con este último punto del Unglauben. Me parece que esa es una vía que me interesa explorar a mí, la del seminario 11, en relación a ese término que lo tendría que volver a buscar en Freud, bueno, seguir ahí la huella de Lacan, ¿no? Para ver si lo dice más bien en relación a la creencia, como supongo, o si lo pone al lado del saber o de la verdad, ¿no? A ver qué lugar ocupa eso, porque me parece que puede ser un término que haga una diferencia. Eso. Sí, Bueno, está buenísimo. buenísimo que cada uno vaya ubicando los ejes que más le interesan a recorrer, que nos hagamos saber eso para aprovechar los recursos comunes, ¿no? Ujú. Y que no perdamos de vista algo que conversábamos hoy con Martín, un poco que en realidad Martín me recordaba que es cierto, ¿no? Que estaría buenísimo que algo que nosotros estamos investigando teóricamente, pero en función de una clínica, ¿no? Y que entonces estaría buenísimo que de estas investigaciones saliera algún saldo que nuestros colegas que atienden en Avellaneda pudieran capitalizar, ¿no? Como era cuando originalmente hacíamos aquella investigación sobre el diagnóstico, que al equipo, yo en ese momento era JTP del área de Avellaneda, le enseñó a diagnosticar un montón, ¿no? Porque le enseñó a diagnosticar, y era evidente ese saldo porque teníamos un montón de tipos clínicos sin especificar, por ejemplo, o todavía no saben, no contesten el diagnóstico, y empezaron a aparecer diagnósticos por elementos por ahí más débiles, ¿no? No tan contundentes como un fenómeno elemental o sino elementos por ahí secundarios a la hora de construir un diagnóstico, pero que si se sostenían en varios puntos y en relación confluían varios índices, podían conformar un diagnóstico, ¿no? En ese punto me parece que estaría buenísimo volver a ese espíritu que tenían las investigaciones de la cátedra en algún momento, donde algo de esto tenía un saldo clínico, ¿no? Por eso me parece que el Edipo es un operador, ya sea los que quieran leer Foucault, están invitados, los que quieran ir a Freud, los que quieran leer a Lacan, los que quieran abrevar de eso, pero que es un ordenador y que nos va, y la posición entonces frente al saber, y cómo eso se juega en la transferencia, y qué no se soporta de ese saber, de la verdad de lo que no se puede revestir, ¿no? En relación ya sea a la castración propia, la castración en el otro, de acuerdo al autor que tomemos ahí para hablar de ese punto de tope, ¿no? Y que todo eso tenga algún tipo de saldo de producción escrita, ¿no? Que podamos hacer conjuntamente, que le sirva al servicio, ¿no? Que sirva al ejercicio de la clínica. Totalmente. Sí, sí. ¿No? Pensaba, Porque Vani, en si relación no, a esto ¿para que qué? estás diciendo, en relación a esto que estás diciendo, Vani, pienso que este último el comentario de Silvana, que me parece que posiblemente por ahí pueda haber algún saldo interesante, concreto, de un insumo que sirva para reflexionar, para pensar en un Ateneo o en una charla con la gente de Avellaneda, con los colegas que atienden allá,
porque, Saben que son bienvenidos cuando quieran. porque viste que No necesitan invitación. Glauben es creencia, como dice sí, un Glauben es un neologismo de Freud y que yo recuerdo esa frase, Mein und Glauben Freund Spinoza o algo así, que dice Freud, mi compañero de increencia Spinoza, no me acuerdo si lo dice en la interpretación de los sueños. Y claro, y eso Lacan lo toma a propósito de la paranoia y donde en el seminario 11 y lo que está en juego es, porque, por ejemplo, ¿no? Si el horror es ante qué, es ante la castración, y si es la castración del otro, es porque el otro también está fallado, es ante la castración propia, que es ante la castración del otro, y el Unglauben lo plantea Freud, porque, no Freud, Lacan en el seminario 11, porque el objeto A, el asunto gira en torno del objeto A. Y si, como lo plantea Freud, Lacan, al objeto A, es problemático poder pensar el objeto A en la psicosis, ¿no? Entonces, como yo no sé qué es el horror al saber todavía, no sé si a lo mejor pensar el horror al saber por el lado de la Unglauben no nos permite pensar algo que esté bueno para aportar a la cuestión del diagnóstico diferencial en psicosis, neurosis, en una cuestión fina ahí de lo paranoide y la paranoia, qué sé yo, ¿no? Por eso esa hipótesis de una de las que vos leíste, que estaba como en el medio, que dijiste, bueno, esto es una cuestión casi semántica, a mí me parece que hay todo un punto ahí. No porque no sea por ahí estrictamente clínico, me parece que nos puede llevar, por ejemplo, a una diferenciación clínica, si la logramos despejar bien. Por algo Freud dice un Glauben y no dice otra cosa. Eso estoy segura. A ver, ¿por qué? Hay una hipótesis que dice que el horror al saber está relacionado con la creencia en el otro, ¿no? Ahí es como que ya se arma esta diferencia entre, bueno, la increencia como la forma de horror al saber, o no es una forma de horror, sino es como lo que correspondería al horror al saber en la paranoia. ¿Sería así? Y yo la verdad que no lo sé, pero escribimos esa hipótesis porque nos parecía que estaba bueno pensarlo. Porque no, yo me acuerdo, porque es una hipótesis bastante soleriana, ¿no? Porque Soler es la que sostiene muy fuertemente que el análisis tiene algunos afectos positivos y entre ellos el goce, una cosa sería el horror al saber y otra cosa el horror del saber, ¿no? Y que hay un punto donde hay cierto deseo de saber, ¿no? Que no es deseo del saber, ¿no? Que anima el trabajo analítico, ¿no? Es un deseo de desciframiento, deseo de significantes, y ese deseo de significantes, de desciframientos, de que el otro dé la respuesta, es lo que ella sitúa, que Lacan ubica en la curiosidad infantil. Deseo de que el otro sepa, ¿no? Y que es solidario de algún modo de la transferencia por la vertiente del sujeto supuesto al saber, ¿no? Entonces, por la contraria, nosotros decíamos, bueno, si de algún modo el horror al saber posibilita algo de lo transferencial, porque mediante mi horror me preservo suponiendo un saber completo en el otro, ahí donde el saber completo no hay, donde el saber completo es insoportable, etcétera, etcétera, ¿no? Podíamos pensar entonces cuando hay increencia en el otro, ¿qué pasa ahí? Entonces hay menos horror, no hay saber del lado del sujeto, bueno, estas cosas para pensar, ¿no? Eso. No sé si te respondo más o menos. Me acordaba de la construcción de esa variable cuando le pusimos esa Sí, hipótesis, gracias, Manu. pero lo que sigo pensando que no sé, a pesar de haber escrito juntos esa hipótesis, es qué es el horror al saber. O sea, me niego Bueno, pero la a creer investigación que se sé trata qué de es el horror al eso. saber, Claro. ¿viste? Espero poder llegar a tener una noción un poquito como Bueno, Hillian. ya sabremos, No. pues ya sabremos que no sabemos. Y está claro que el horror siempre es peor si uno está solo. Que en transferencia ya uno no está tan solo. O con otros.
subvencionado. Voy a ver si retomo, porque lo leí hace mucho. No sé si para quedarme ahí, pero el primer tomo, por lo menos el de la historia de la sexualidad, el de la voluntad de saber, porque ahí aparece la cuestión de la confesión, de la verdad sobre el Sí. sexo. Bueno, a ver, no sé si para quedarme ahí, pero voy a ver si doy una vuelta por ahí. Lo que vayan teniendo ganas. Hay un montón de material que tenemos digitalizado, así que los que lo quieran nos lo pueden pedir también. Y bueno, ya tendremos la próxima reunión, espero que sea presencial, así tenemos una reunión de trabajo con pizarrón y esas cosas que nos gustan. Bueno, les agradezco a todos la paciencia el lunes a la noche. Ustedes. Gracias a ustedes, gracias Vani, gracias Sí, Martín. gracias. Buenísimo. Nos estamos viendo. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Bien, Muy Chau. bueno. chao, Chau, chao. chau. Buenas Chao. noches. Chao.